discusión y a la tramitación de estos proyectos de ley que serán presentados durante el 2015. Bien, gracias Laura por este despacho. Buenas tardes. Un estudio sobre la calidad de vida de los santiaguinos realizado por la Universidad Andrés Bello reveló que casi el 50% de los capitalinos no tiene amigos en su barrio, mientras que más de la mitad cree que la violencia es un problema grave en la capital. Vamos a conversar sobre este análisis con Mauro Basaure, quien es sociólogo e investigador de la Universidad Andrés Bello. Gracias por acompañarnos acá esta tarde. Gracias, Patricia, por la invitación. La mitad de los santiaguinos no tiene amigos en su barrio. ¿Cómo debiéramos interpretar uno de los resultados que arrojó este estudio? Más o menos así, las personas ponen en primera posición a la familia, en primera posición a los amigos, pero esos amigos no están en el barrio. Eso es claro en el estudio. ¿No hay una identificación con la comunidad? ¿No se conocen? ¿Qué es lo que pasa ahí? No hay ni tiempo para ello, uno podría pensar, porque objetivamente se hacen otras cosas, pero tampoco se desea invertir tiempo en eso. Eso también el estudio lo deja extremadamente claro. Es decir, la vida comunitaria en el barrio, salvo excepción, el barrio Yungay y otros barrios más, va en la dirección de que de ese lazo comunitario que a lo mejor tradicionalmente podíamos haber conocido tiende a desaparecer. A cambio de eso, las personas desarrollan sus vínculos y sus relaciones fuera del barrio, en la distancia, ya sea por las tecnologías, Twitter, qué sé yo, o por el trabajo o intereses comunes que no son con las personas ni que están siquiera en el barrio. Por un sentido práctico, por ejemplo, por tratar de mantener la seguridad en el barrio, de que los vecinos se conozcan, de que estén atentos si es que está ingresando una persona desconocida a alguna de esas viviendas, ni siquiera por esa era razón. una hipótesis que manejábamos, que las personas, sobre todo los grupos socioeconómicos más bajos, donde el fenómeno de la delincuencia, la violencia, etcétera, la droga, es más fuerte. Uno podría esperar que la vida vecinal fuese más fuerte, pero tampoco es el caso. De hecho, algunos puntos inferiores a los que ocurren, por lo menos respecto de la junta de vecinos, en los grupos socioeconómicos altos. Y eso nos habla, digamos, de que hay una tendencia generalizada. Es decir, es transversal en los sectores socioeconómicos. Es transversal, hay matices, pero es transversal. Es decir, los amigos no están en el barrio. Lo que va, yo creo, como sociólogo ahora, ya más bien a nivel especulativo, nos va a llevar a que el grado de conflicto en el barrio va a incrementarse. ¿En qué sentido? En el sentido que, por otro lado, todos los números muestran que las personas se quejan mucho del vecino, de que es ruidoso, sobre todo en los grupos socioeconómicos bajos, de que es ruidoso, de que es cahuinero, de que no respeta, de que ensucia, etcétera, etcétera. Y ese tipo de conflicto, bueno, uno puede esperar que, dado que no existe el lazo comunitario, personal, no sé, va a tender a o sea, al final se termina desconfiando del vecino, en vez de transformarse en un aliado en esa comunidad. Sin duda hay una tendencia a la desconfianza, a la falta de cohesión, a la falta de identificación con el barrio, que también es una cosa bien transversal. Falta de asociatividad en general, también muy transversal. Y puede que eso también tenga que ver con que no existan tantos lugares de encuentro, estoy pensando en parques, en plazas, porque es ahí también donde muchas veces los vecinos se conocen y empiezan a generar lazos entre ellos. Eso es así básicamente para los grupos socioeconómicos bajos. Ellos, yo creo objetivamente, hay otros estudios que lo muestran, por metro cuadrado, digamos, ¿no? Ellos saben y se quejan de la falta de áreas verdes, del acceso y de la calidad de ellas. Al revés, en los grupos socioeconómicos altos es dentro de los puntos mejor ranqueados la evaluación de la infraestructura y las áreas verdes, 93% por ahí, ese es muy alto. Y claro, eso habla de la segregación, la desigualdad que se habita en Santiago y que se vive en Santiago. El estudio en realidad era para eso, para un poco descubrir esos sufrimientos ocultos bajo el umbral de la visibilidad pública, porque no están en los movimientos sociales, no están en los medios, no están en la política, pero que las personas a diario viven, sufren, ¿ya? Y nosotros queríamos tratar de ahondar en eso, y yo creo que llegamos a resultados bien interesantes. Claro, es curioso ese punto, lo estoy vinculando con lo que salió en el The Economist, donde aparecía Santiago como una de las mejores ciudades para vivir en ella, cuando en realidad tal vez una parte de la ciudad es buena para vivir en ella, pero hay otros sectores que son súper complejos con esos problemas que tú mencionas. Sí. Mira, lo que se dice respecto a este estudio, lo que más ha causado sensaciones,
este porcentaje que de sobre el 70% de las personas que viven en Santiago no se irían de Santiago. Es decir, pese a esta enorme lista de problemas que van desde la seguridad, la delincuencia, la falta de áreas verdes, etcétera, etcétera, las personas igual quieren quedarse en Santiago. Incluso las personas no quieren cambiarse de comuna, también por ahí, el orden del 70%. Entonces, uno tiene que preguntarse qué hay en Santiago, que pese a estos problemas, la gente igual quiere vivir acá. Las fuentes de trabajo, probablemente. También, en general, la vida urbana, todo lo atractivo y fascinante que tiene también vivir en la ciudad, para lo cual las personas están un poco... no sé, están dispuestas a pagar un precio muy alto, sobre todo en los grupos socioeconómicos más bajos. Eso es lo que detecta el estudio. O sea, que termina siendo más atractivo incluso y que la opción de cambiarse de lugar, pese a todos los problemas que pueda tener la ciudad. Sí, ¿sabes dónde yo lo detecto? Lo detecto en que quienes quieren vivir más en la ciudad son los jóvenes. Las personas que hablan de irse de la ciudad, dejar Santiago, son las personas sobre 55. Sí, personas de alguna manera que ya no están en el anhelo de la búsqueda de esta ciudad, digamos. Con actividad. Claro, que está llena de actividades, más bien sus puntos de felicidad, que también investigamos esa parte, son salud y tranquilidad, digamos. Eso es lo que esta persona está buscando, ese segmento. Que eso no necesariamente lo encuentra acá, entonces. Claro, Santiago no es precisamente el lugar para encontrar eso. Ahora, había otro concepto que también aparecía acá en el estudio, que era esto de la tiranía del tiempo, que lo conversábamos antes de la entrevista. Sí. ¿Cómo se aplica acá? Muy, muy drásticamente, si tú ves cómo las personas dividen diariamente sus tiempos, esto es, laborales, domésticos, tiempo libre, de recreación, para el cuidado de los hijos, etcétera, te das cuenta de que hay tres grandes sufrientes, digamos, a lo que me referían delante, de cosas que no se ven. Los que más sufren de la tiranía del tiempo, es decir, un tiempo que no controlan, son los grupos socioeconómicos bajos, en primer lugar. Si tú le haces la misma pregunta a personas de grupos socioeconómicos bajos, a saber cómo está su tiempo libre, te vas a encontrar con respuestas del tipo tiempo que yo dedico a hacer pituto, es decir, a seguir trabajando. Si le haces la misma pregunta a personas de estatus socioeconómicos altos, y están extremadamente conformes con el tiempo que le dedican a la recreación, al tiempo libre, es decir... Es un reflejo súper importante de la desigualdad y que tiene que ver también con la felicidad que pueden tener cada una de las personas. Yo diría hasta hoy día, siempre se habla de la desigualdad en términos estrictamente de bienes, servicios, etc. No de bienestar necesariamente. Claro, y en la dimensión del tiempo tiene mucho que ver con el bienestar. Te lo pongo también en relación a la edad. Los que más sufren de esta tiranía son las personas entre 30 y 55, que son las personas que cargan con la productividad, digamos, nacional, es decir, los que más trabajamos. Y en el caso de género son las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen que sumar a su tiempo laboral el tiempo doméstico. Entonces, si a todas esas personas tú les preguntas qué pasa con su tiempo libre, con aquel tiempo que uno tiene para sí mismo, que uno puede determinar por sí mismo, o no existe, o es muy poco, o se vive con culpabilidad. ¿Por qué? Porque en realidad ese tiempo sería mejor dedicárselo a los niños o a la familia, al cuidado de otros. En los grupos socioeconómicos altos, los varones y los jóvenes, por ejemplo, respecto de, en este caso, se sienten mucho más aliviados respecto del tiempo. Lo manejan más, hay un grado de autonomía respecto de cómo yo modifico los tiempos, los uso, que los otros grupos no tienen. ¿Y en el estudio pudieron determinar también a lo mejor cierta predilección por ciertas comunas? Sí, claro. Sí, eso fue... También, para no salir del tema de la desigualdad, yo vi ahora recién, porque los datos son muchos, entonces falta todavía sacarle información, pero lo que es claro es que los grupos socioeconómicos bajos quieren o desean, por ejemplo, aquellos que sí quieren moverse, que son los menos, dijimos, ¿no? Sí. Se quieren mover a San Miguel, La Florida, Maipú. Ya, perfecto. Los medios, Ñuñoa y Santiago tienen como predilección, y los grupos socioeconómicos altos tienen La Reina, Vitacura y Providencia. ¿Qué te dice eso? Que en realidad la movilidad que podría producirse si estas personas lograsen en realidad cambiarse de casa, concretarlo, es que te va a reproducir la misma segregación. Es decir, no tienes personas de grupos socioeconómicos bajos que quieran irse a vivir a La Reina. Bueno. Es decir, la aspiración, el anhelo en realidad está bien cercano en comunas
que tienen estas características que de hecho si uno los compara con los boom inmobiliarios son 1 a 1. Tiene mucha lógica. Claro, San Miguel en este momento está viendo un boom inmobiliario y es un poco este anhelo ascendente de grupos socioeconómicos bajos que habla también de que las personas, de hecho el otro punto que es importante acá es que la vivienda propia es lo que más las personas consideran importante para definir por qué se quedan en Santiago. Es decir, porque tengo mi casa, porque aquí está mi lugar, aquí me hice un poco la idea del nido, ¿no? Y eso es transversal también. Tan transversal como el hecho de que la familia es la fuente de la felicidad. Todos opinamos lo mismo, independientemente de nuestras diferencias. No sé, hay muchas cosas bien interesantes. Si alguien quiere revisarlo en detalle, ¿dónde lo puede encontrar este estudio? Esto se va seguramente a publicar ya como documentos, como datos, por un lado para los académicos, pero también, bueno, se ha publicado un poco en la prensa, que queremos sacar también algunos boletines. Estos son como los primeros resultados. Yo creo que vienen bien interesantes, sobre todo para, como decía, ver la desigualdad de un punto de vista no estrictamente socioeconómico, sino cómo se refleja en otras dimensiones como el tiempo, el espacio, la convivencia, porque también, y con esto un poco se repite lo mismo con el tiempo, la convivencia en los grupos socioeconómicos bajos está mucho más deteriorada que lo que está en los grupos socioeconómicos altos. O sea, todos los números indican y son sistemáticos en mostrar que las personas tienen menos amigos, tienen más conflictos, tienen una peor opinión de los vecinos, etcétera, etcétera. Y eso termina finalmente afectando en la sensación de bienestar o de felicidad de cada día. Gracias por habernos acompañado esta tarde y ayudarnos con el análisis de estos resultados. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Patricia. Vamos con otras informaciones. Esta tarde un incendio afectó a la zona franca de Iquique. La falta de presión de agua dificultó el trabajo de bomberos.